Quería compartirles una palabra, una reflexión muy interesante que está en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo se presenta y él dice esto: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y bueno, y continúa vamos a decir, su presentación, escribiendo la carta que le va a dedicar a los cristianos que están en Roma. Pero lo que llama la atención acá es que él se presenta como siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Y en la actualidad se define el cristianismo con toda clase de lenguaje menos el de la palabra de esclavo, porque lo que quiere decir acá, siervo, en realidad la traducción es esclavo. Entonces hoy al cristiano se le llama o escucha toda clase de lenguaje, y todo tiene que ver con prosperidad, con encontrar la propia satisfacción, con cumplir los sueños. Y bueno, y parecería como que Dios nos ama tanto que quiere cumplir nuestras metas, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras ambiciones. Y el concepto de esclavo está totalmente descartado en estos tiempos para el cristiano. Pero Pablo, por ejemplo, no se vio a sí mismo como el gran fundador del cristianismo. Él se vio a sí mismo como esclavo de Cristo. La traducción acá, Romanos 1.1, cuando dice siervo, la palabra traducida del original quiere decir esclavo. Pero no solo ahí está esa palabra, también en Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo dice: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres o a Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo, que la traducción del original ahí también es esclavo de Cristo. En su carta, en Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo se presenta a sí mismo como esclavo de Cristo de nuevo. Y Santiago, o sea que no era algo solamente de Pablo, en realidad todos los apóstoles se veían a sí mismos como esclavos de Jesucristo. Santiago, hablando de sí mismo, en el capítulo 1, versículo 1, se presenta a sí mismo también como esclavo del Señor Jesucristo. Esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, dice Santiago. En estos casos la palabra siervo era doulos, del original griego, que era el que se usaba en el Nuevo Testamento para aludir a un siervo o esclavo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículo 21, donde dice: bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La traducción allí sería: buen esclavo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La traducción es esclavo. Y al único Señor el que el cristiano debe servir es a Jesucristo. La palabra Señor, también del griego, significa Kyrios y significa poder, autoridad y derecho absoluto como amo y dueño. Y este título de Kyrios, de Señor, era el título que se le aplicaba al emperador romano. Por eso, una de las principales causas de muerte de los cristianos era que esos cristianos de la primera época de la iglesia iban a la muerte con tal de no confesar al César, al emperador, que era Kyrios, porque solo aplicaban ese nombre a Jesucristo, al que se le debía absoluta obediencia y culto reverente. Entonces los cristianos eran perseguidos porque ellos se negaban, porque al emperador se le adoraba como una divinidad. Entonces ellos no adoraban al emperador, ni le decían Kyrios. El único título que tenía para los cristianos valor de Kyrios era el Señor Jesucristo. Y el esclavo en esa época, porque así se describe Pablo como esclavo. El esclavo no tenía libertad, no tenía posesiones, no tenía ciudadanía, ni posibilidad de hacer lo que ellos querían hacer. Ellos no poseían nada y dependían de una manera total de la persona que era su dueño. Por supuesto que ellos tenían beneficios, eran protegidos por sus dueños, por sus amos, eran cuidados. En muchos casos había un vínculo familiar, entre ellos se hacía un lazo familiar, pero en general el hombre libre despreciaba o menospreciaba a los esclavos, y siempre el esclavo quería ser libre. Las características de un esclavo eran: posesión exclusiva del dueño, tenía que tener disponibilidad y obediencia completa y constante a su amo, estaba sujeto a la voluntad de su amo y no a su voluntad propia, y el esclavo dependía de una manera total de su amo. Mire, Pablo llama al Señor Jesucristo, o se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo. Y para el creyente es lo mismo, hermano querido, esto significa lo mismo. El Señor Jesucristo es nuestro Kyrios, nuestro Señor.
y somos posesión de Él, posesión exclusiva de Él. Y tendríamos que llegar a una disponibilidad y obediencia completa y constante a nuestro Señor, que es Jesucristo. Y tendríamos que estar sujetos a su voluntad y no a nuestra propia voluntad, porque Él es nuestro Señor. Entonces aprendemos mucho de este concepto que tenía Pablo, que es totalmente ajeno a lo que hoy se piensa. Parece como que si el creyente no se le hace su propia voluntad, si no hacen las cosas como él quiere, se enoja. Es tan fácil irse de la iglesia hoy, se enoja, se pone mal, porque no se hace lo que él quiere o lo que a él le parece. Pero hermano querido, vos y yo no servimos a un Señor cualquiera, servimos al Señor de señores y Rey de reyes. Y tendríamos que tener este concepto, no solo el concepto, sino el corazón que tenía Pablo de servir al Señor como esclavo. Y no hay otro Señor que nos convenga más, que tanto nos amó, que el Señor Jesucristo. Él dio su vida por amor a nosotros. Así que es lo mejor que podemos hacer, ser siervos y esclavos de Jesucristo.